Ética animal. Existe un gran debate entre las personas que están a favor de consumir alimentos de origen animal versus quienes opinan todo lo contrario, pues argumentan, entre otras cosas, que consumir alimentos de origen animal, tal y como lo hacemos hoy en día, no solo ha traído consigo repercusiones en el medio ambiente o a nuestra salud, sino también porque se piensa que simplemente no es correcto o ético, debido a que los animales de ganado también sienten y tienen derechos como nosotros. Además, claro, de que existen nuevas y mejores alternativas a los alimentos de origen animal. Ahora bien, independientemente de las implicaciones a la salud o al medio ambiente por consumir alimentos de origen animal, en lo que respecta a qué tan ético o no es consumir estos alimentos, valdría la pena realizarnos y cuestionar las siguientes preguntas. Si los animales tienen derechos, y si realmente es ético o moral consumir alimentos de origen animal. Bien, empezando con la primera pregunta, podemos decir que sí. Al menos en México existe la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General de Vida Silvestre y la Ley Federal de Sanidad Animal, en donde se establecen básicamente una serie de disposiciones cuyo objetivo es evitar el sufrimiento y el dolor de todas aquellas especies animales que interactúen con el ser humano, ya sea para investigación científica, conservación ecológica o actividades agropecuarias. Ahora, dicho lo anterior, la siguiente pregunta sería, ¿por qué motivo los animales gozan de estos derechos? Bueno, para empezar, a lo largo de nuestra historia hemos adoptado la idea de que nosotros somos seres superiores por el simple hecho de razonar o ser conscientes y que por ende, el resto de especies están a nuestra merced o servicio. Sin embargo, el 7 de julio del 2012, en la Universidad de Cambridge, 13 neurocientíficos de renombradas instituciones como Caltech o MIT, en presencia del científico Stephen Hawking, firmaron un manifiesto afirmando la existencia de conciencia en diversos animales no humanos, en donde estableció que los animales poseen los mismos mecanismos neurológicos que nos permiten generar conciencia, exhibir conductas intencionales, sentir dolor, miedo o tristeza. Es decir, poseen sintiencia, que es la capacidad de poder tener experiencias subjetivas de una determinada situación. No obstante, si bien hasta el momento esto suena un tanto esperanzador, la realidad es que para empezar en nuestro país, con trabajo existe un verdadero Estado de Derecho para protegernos a nosotros, y lo sabemos por experiencias propias o ajenas. Ahora, si esto es así con los humanos, la realidad es que aún es más complicado con los animales, sobre todo aquellos animales que son utilizados en la industria ganadera, pues si bien es más sencillo proteger animales que consideramos de alguna forma más como nuestros iguales, por ejemplo los gatos o los perros, los animales de ganadería son en muchas de las ocasiones bastante maltratados, pues si bien hoy en día existen tecnologías que permiten matarlos de una forma un tanto más rápida, lo cierto es que es más costoso y muy pocas empresas se molestarían ni siquiera gastar un peso para darles una muerte entre comillas menos dolorosa. Por otro lado, en lo que respecta a si es ético, moral o no, primero tenemos que entender rápidamente qué es la ética y la moral. Estos dos términos podemos entenderlos que son dos conceptos que poseen el mismo significado, pero no es así. No obstante, la razón por la que son percibidas de esta forma es porque ambas colindan en la palabra carácter, mismo que tiene una relación psicológica con nuestra personalidad, la cual no es más ni menos que el producto de la suma entre el temperamento y el carácter. El temperamento es aquel con el cual nacemos, mientras que el carácter es aquel que aprendemos y se ve fuertemente determinado por las condiciones en las que crecemos y con quienes desarrollamos en las primeras etapas de nuestra vida. Por lo que esta última diferencia del primero es más simple de cambiar, pues mientras que el temperamento es innato, el carácter es aprendido. Podemos entenderlo como que ambos términos hablan de la moral, sin embargo la diferencia radica en que la moral habla sobre lo que nos fue enseñado, las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, mientras que la ética es el cuestionamiento de esa moral, de esas reglas del juego, que nos fueron enseñadas y que ahora forman parte de nuestro carácter. Por esta razón se dice que la ética estudia la moralidad de nuestras acciones, es decir, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y si es correcto o no. La importancia de la ética en nuestra vida radica en que así podemos formar un carácter fuerte y fundamentado mediante el cuestionamiento de nuestra moral, es decir, nuestros pensamientos que se convierten en acciones. Esto con el fin de tomar mejores decisiones que nos encaminen a la mejora constante tanto individual como colectiva, pues de lo contrario seremos tendentes a realizar juicios de valor erróneos, que serán fundamentados solo en creencias que dependiendo de su naturaleza,
pueden o no causar daños tanto a nuestra persona como a nuestro entorno y a quienes forman parte de él. Ahora bien, para este punto podemos empezar a hablar de nuestra última interrogante, que es la ética animal, la cual se puede entender como el estudio del estatuto moral de los animales o de la responsabilidad moral de los humanos en relación a los animales individualmente considerados. Es decir, se encarga de analizar la moralidad de las acciones realizadas por los humanos hacia los animales. Y justamente es aquí donde entra la controversia de si nuestras acciones son éticas o no. Acciones que pueden ser tan sutiles como fomentar la explotación y el maltrato animal mediante el consumo de alimentos de origen animal, hasta acciones como causar daño directo a otro animal que no es considerado para consumo humano, como por ejemplo un perro o un gato. Ahora, ante esa controversia, podemos decir que sabemos que nuestro carácter conformado por nuestras creencias puede ser modificado mediante el cuestionamiento y la información respecto a un tema. Sin embargo, esto no significa que sea sencillo o importante de cambiar para todos los individuos en general, pues estas creencias pueden verse fomentadas por tres razones. La primera mediante el desconocimiento, la segunda por el medio en el que se desenvuelve o desarrolla un individuo, y la última por la enajenación al tema. Respecto al desconocimiento, no se puede decir mucho, puesto que solo se trata de una situación en la que simplemente el individuo desconoce la verdad y mucho menos ha cuestionado sus creencias, de tal manera que si se le orienta de forma correcta y con paciencia, este puede realizar cambios graduales, mismos que pueden seguir los integrantes de su comunidad y posiblemente con el tiempo cambiar el estilo de vida de toda una población. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasa cuando el individuo lo conoce, pero lo considera normal y bueno? En este caso estaríamos hablando de que el individuo tiene una creencia arraigada por el medio en el que se desarrolló o desenvolvió, y más aún si es su estilo de vida. Por ejemplo, algunos consideran la tauromaquia como un acto de barbarie innecesaria, creada solo para el placer de entretener a algunos. Pero si le preguntamos al torero, seguramente opinaría todo lo contrario, pues en su familia eso ha sido inculcado como algo normal, como una tradición, como una forma de arte, es decir, forma parte de su moral y no ha tenido la necesidad de cuestionarlo, por lo que carece de la brújula ética que le diga que lo que está haciendo tal vez no es correcto. Por último, ¿qué pasa cuando el individuo tiene conocimiento, se ha cuestionado sus creencias, pero siente culpa al hacerlo? En estos casos el individuo sabe lo que sucede, sabe lo que implica sus acciones y aún así decide hacerlas a pesar de la culpa que puede sentir, ya sea en mínima o en gran escala. Pero ojo, es muy importante no confundir ese tipo de caso con el anterior, pues en el caso del torero, este se ve como algo normal y como arte el hacer sufrir a otro animal, pero muy difícilmente podrá sentir culpa, mientras que en este último caso se siente culpa, pero se prefiere recurrir a la descaracterización del ser, es decir, en lo que respecta a la descaracterización, existe una razón por la cual en su mayoría no somos capaces de hacerle daño a los animales que consideramos, entre comillas, tiernos, como los perros, los gatos, los caballos, los delfines, etc. La razón por la que la mayoría de la población no lo haría es porque le ha dado un rostro, una identidad a ese animal, lo humaniza, y al momento de humanizarlo se puede identificar con él y por tanto su brújula ética y moral se enciende, provocando así que prácticamente sea incapaz de dañar a un perro u otro animal de esta índole. Sin embargo, ¿qué pasa cuando descaracterizamos a un animal? ¿Qué pasa cuando no le damos un rostro? ¿Qué pasa cuando no lo humanizamos? La respuesta es sencilla y puede expresarse en palabras simples y coloquiales: ojos que no ven, corazón que no siente. Es decir, los individuos muy seguramente sentirán tristeza y culpa cuando les comenten cómo matan al cerdo, la vaca o el pollo que están consumiendo, pero para evadir esa culpa, misma que les da una carga importante de responsabilidad respecto a sus acciones, entonces recurren a la enajenación, donde prefieren no pensar en ello, no humanizar al animal, no darle un rostro o identidad que pueda formar un vínculo, y por último justificar su decisión racionalmente para darle validez a su decisión y sentir que son mejores que aquellos que hacen el trabajo sucio. Por ejemplo, saben que los animales sienten dolor cuando los sacrifican, pero prefieren decir frases tales como somos carnívoros, pero esta empresa es más responsable, es la mejor fuente de proteína, etc. Ahora bien, después de todo esto, desde un punto de vista estrictamente ético, en efecto, no es correcto matar en general a cualquier ser sintiente,
característica que se demostró que también poseen los animales. No obstante, este video no pretende decirte que tú estás mal y nosotros estamos bien, para nada de eso. De hecho, tiene como propósito presentarte solamente la información básica y que a partir de aquí tú puedas cuestionar tus creencias y por ende cuestionar tu postura respecto al tema. Es decir, puedes tomar una postura nihilista donde si bien crees que está mal, piensas que hay mejores formas de matar a los animales de ganado sin tanto dolor. También puedes tomar una postura de negación en donde pienses que todo lo mencionado en este video es incorrecto y que prácticamente no existe. Por último, también podrías tomar una postura muy radical donde creas que está bien o mal dejar de consumir alimentos de origen animal. Sea cual sea tu postura, lo importante es que estés consciente de esta decisión que será tuya y no el resultado de lo que otros te hayan vendido como algo bueno o malo.